La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas panorámicas del ático de West Hollywood, convirtiendo los muebles blancos como la nieve en brillantes islas en medio del océano de parqué. Martha Denver pasó pensativamente la yema del dedo por el borde de una taza de café frío. En 15 años de matrimonio, el ritual matutino no había cambiado. Siempre despedía a su marido así, sentada en la isla de la cocina con vistas a una ciudad que empezaba a despertar al sol de California. Harold jugueteaba con sus gemelos. Su reflejo en la superficie espejada de la nevera se fracturaba y multiplicaba, dando la extraña sensación de que había varias versiones de su marido en la habitación a la vez. Alto, con un mechón de pelo oscuro y una mirada segura en sus ojos marrones, podría pasar por un personaje de un anuncio de un reloj caro o de un whisky de calidad. Me temo que esta noche voy a llegar tarde. Tengo una reunión con posibles inversores de Seattle y luego una cena en el Belvedere. Harold se había arreglado por fin los gemelos y se estaba ajustando la corbata, evitando mirar directamente a su mujer. Martha asintió, sin levantar los ojos de su taza. Ayer el motivo habían sido unos clientes de Boston, anteayer una reunión urgente del Consejo de Administración. Las versiones cambiaban, pero la cuestión seguía siendo la misma. Harold volvía a casa pasada la medianoche con el tenue aroma del perfume de otra persona, que trataba infructuosamente de disimular con chicle de menta. Esta noche se inaugura una nueva exposición en la galería y yo también volveré tarde, dijo con una voz suave en la que solo un oyente muy atento habría captado las notas metálicas. Harold se acercó y le tocó ligeramente la sien con los labios. El gesto antes le había encogido el corazón, pero ahora parecía un movimiento mecánico llevado al automatismo. No olvides que el sábado es nuestra fiesta de aniversario. 15 años no es ninguna broma. Jessica ya ha confirmado el menú y la decoración, pero merece la pena volver a comprobar la lista de invitados. Marta se permitió una débil sonrisa. Sí, 15 años con un hombre al que ahora apenas reconocía. 15 años en los que habían pasado de ser una pareja de enamorados que vivían en un minúsculo piso de Venice Beach a una de las parejas más poderosas de Los Ángeles. Cuando la puerta se cerró tras Harold, Marta sacó su teléfono y abrió el mensaje de madrugada. El sujeto salió de los apartamentos Wilshire a las 5:30. Según las imágenes de la cámara, pasó allí toda la noche. El mensaje iba acompañado de una fotografía, Harold saliendo de un moderno edificio con ventanas panorámicas. Su rostro parecía relajado y satisfecho, una expresión que ella no había visto en su casa en meses. El investigador privado Raymond Price había estado haciendo su trabajo fielmente durante las últimas 3 semanas. No era la primera vez que Marta lo contrataba. Cuando dirigías una de las galerías de arte más importantes de la ciudad, era bueno conocer los antecedentes de posibles socios y clientes. Pero nunca antes había pensado que utilizaría esos conocimientos para espiar a su propio marido. El teléfono volvió a vibrar. En la pantalla parpadeó el nombre de Claire Whitmore. Su mejor amiga de la universidad siempre llamaba justo cuando Martha estaba al borde del abismo. Solo recordarte que hoy prometiste presentarme a esa prometedora artista, empezó Claire sin preámbulos. Me han dicho que su obra causó sensación en la última exposición de San Francisco. Elena Grace, dijo Martha automáticamente, mirando la siguiente foto del detective. Un elegante edificio con un letrero de Riverside Studios, un espacio artístico donde jóvenes artistas podían alquilar espacio para trabajar. Algo se agitó en su memoria, pero no pudo comprender qué era. Sí, Elena. Dijiste que aportaba una nueva perspectiva al expresionismo abstracto, o como se llame en tu lenguaje artístico. ¿Nos la vas a presentar esta noche? Martha miró pensativamente la foto del apartamento. Por supuesto, Claire. Creo que las dos encontraréis puntos en común. Colgó el teléfono, abrió su portátil y tecleó en el cuadro de búsqueda.
Elina Grace, artista Los Ángeles. No tardaron en aparecer los resultados de la búsqueda. La primera foto mostraba a una joven de pelo rojo cobrizo delante de un enorme lienzo abstracto en una galería que se parecía sospechosamente a Riverside Studios. El estudio de Elina Grace estaba situado en la última planta de Riverside Studios, donde las ventanas panorámicas dejaban entrar la perfecta luz del norte necesaria para trabajar con el color. Tubos de pintura, pinceles de diversos tamaños y unos cuantos lienzos inacabados estaban ahora esparcidos caóticamente por la habitación. La propia artista estaba de pie frente a un enorme lienzo en el que iban apareciendo figuras abstractas que parecían un remolino de emociones o espejos partidos. El pelo rojo cobrizo de Elina estaba descuidadamente recogido en un atillo y su sencilla camisa blanca, demasiado grande para su frágil figura, estaba embadurnada de colores de todas las tonalidades de azul. 27 años, un talento aclamado por la crítica y unos ojos del color de los mares tormentosos que ahora estudiaban atentamente la composición del lienzo. El sonido de la puerta al abrirse la hizo estremecerse y darse la vuelta. En el umbral estaba Harold Denver. Con un estricto traje y un maletín en la mano, parecía un cuerpo extraño en el desorden creativo del estudio. «No te esperaba hoy». Elina sumergió el pincel en el bote de disolvente. Su voz sonaba casi indiferente, pero un observador atento se habría dado cuenta de lo tensos que tenía los hombros bajo la holgada tela de la camisa. Harold se acercó e intentó abrazarla, pero ella la esquivó hábilmente, refiriéndose a sus manos manchadas de pintura. «Te he echado de menos», pronunció, mirando a su alrededor. «¿Cómo va la nueva serie de obras?» «Podrás comprobarlo tú mismo esta noche, en la inauguración de la exposición». Elina se acercó al fregadero para lavarse las manos. Si no recuerdo mal, su mujer es la comisaria de la exposición. Una sombra recorrió el rostro de Harold. Dejó el maletín en el suelo y se acercó a la ventana que daba al centro de Los Ángeles, que palpitaba de actividad comercial incluso en pleno día. «Martha está inmersa de lleno en los preparativos de nuestra recepción del sábado. 15 años juntos es una fecha significativa». Elina notó que él hacía girar involuntariamente su anillo de casado, un hábito que aparecía cada vez que la conversación giraba en torno a su esposa. «Y la sigues queriendo tanto como el primer día, claro», destelló amargura en su tono, que inmediatamente trató de disimular con una leve sonrisa. «Lo siento, no es asunto mío». Harold se acercó y le cogió la mano. Ahora que podía verle la cara con detalle, se hicieron visibles las sombras bajo sus ojos y el tic nervioso de la comisura de sus labios. «No puedo dormir». Elina le soltó la mano. «Todos estos meses hemos estado dando vueltas y vueltas. Dices que te quedarás con ella después de la cita, pero no me lo creo. No puedo estar segura de nada más que de mis cuadros». Se volvió hacia el lienzo, dominado por formas fragmentadas en colores fríos. En la esquina inferior izquierda del lienzo, una silueta borrosa parecida a una figura humana parecía aplastada por el caos circundante. Harold sacó una cajita de terciopelo del bolsillo interior de su chaqueta. Dentro, sobre un cojín de satén, yacía un exquisito brazalete con aguamarinas que combinaba a la perfección con el color de los ojos de Elina. Iba a regalárselo esta noche, pero quizá ahora sea el momento adecuado. Le ciñó la joya a la muñeca. «No es solo un regalo, es una promesa». Elina miró la pulsera con expresión impenetrable. Luego levantó lentamente los ojos hacia Harold. «Llevas una corbata con el emblema de la Denver Charitable Foundation, el mismo que he visto en las fotos de las revistas. Hay más en ese emblema de lo que crees». Harold frunció el ceño incomprensiblemente. «¿Qué quieres decir?» Elina sacudió la cabeza. «No importa. Tengo que terminar mi trabajo antes de esta noche. Nos vemos en la inauguración». Cuando Harold se marchó,
Elina abrió su portátil y entró en una carpeta protegida por varios niveles de contraseñas. Dentro había docenas de fotos de la familia Denver, recortes de publicaciones empresariales sobre los negocios financieros de Harold, imágenes de actos benéficos en los que Martha brillaba, y un archivo aparte titulado Frederick Pierce, un documento que contenía una historia de asociación, traición y ruina que acabó en tragedia 10 años atrás. Elina se pasó los dedos por la pulsera que llevaba en la muñeca. Una prueba más, un paso más hacia la meta. Pronto se cerraría el círculo y por fin podría cumplir la promesa que había hecho ante la tumba de su padre. La promesa que había convertido 12 años de su vida en un movimiento incesante hacia el momento en que podría brindar en la recepción de aniversario de la pareja de Denver. Frederick Pierce era un hombre que había pasado de ser un chico de barrio de clase obrera de Chicago a uno de los financieros más prometedores de la costa oeste. En 2005, cuando su hija Elina cumplió 17 años, se encontraba en la cima de su carrera. Su empresa de inversiones, Pierce Capital, se había convertido en destino de peregrinación para quienes querían hacer fortuna con un riesgo mínimo. Fue entonces cuando conoció al joven y ambicioso Harold Denver. Aquella tarde Frederick se quedó en la oficina más tiempo de lo habitual. Fuera de las ventanas del despacho acristalado de la 37ª planta, Los Ángeles se convertía en un mar de luces. Sobre la mesa había documentos sobre un proyecto conjunto con Harold, la construcción de un complejo de apartamentos de lujo en el barrio de Playa Vista. El proyecto prometía triplicar la inversión en 3 años. «Me gusta este tipo, tiene garra», le dijo Frederick a su secretaria, Lorraine, una mujer de pelo impecable y 30 años de experiencia en Wall Street. «Pero hay algo en él que me hace desconfiar». Lorraine apretó los labios. ¿Quizás su matrimonio con la heredera de la Galería Westmore? Esos matrimonios suelen ser matrimonios de conveniencia. Frederick rió. No, no es eso. Martha empezó con la galería de su familia, pero ahora está construyendo su propio imperio en el mundo del arte. Le envidio bastante. Encontrar una mujer que comparta tus ambiciones es una gran fortuna. Poco podía imaginar que 5 años más tarde esta afortunada pareja sería la causa de su perdición. Era una fría mañana de octubre cuando Elina, estudiante de primer curso en la Escuela de Arte de la UCLA, recibió una llamada de su padre. «Lo siento, cariño, no podré asistir a tu primera función». La voz de Frederick sonaba desacostumbradamente apagada. «Ha habido algunos problemas serios con nuestro proyecto en Playa Vista. Harold falsificó parte de la documentación. Ahora nos enfrentamos a la quiebra». Elina se sentó en el borde de la cama de su dormitorio, agarrando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Aquella llamada fue el comienzo de una vorágine de acontecimientos que arrastraron a su familia al abismo. Una semana después, resultó que Harold no solo había falsificado documentos, había reasignado en secreto parte de los activos a empresas extraterritoriales, dejando a Pierce Capital con deudas millonarias con los inversores. Frederick intentó salvar la situación, pero el golpe fue asestado con maestría cuando la prensa, los reguladores y los clientes se abalanzaron sobre un hombre que ayer era considerado un genio de las finanzas. Martha Denver, por entonces una conocida comisaria de exposiciones de arte contemporáneo, expresó públicamente sus condolencias a todos los afectados por los errores de gestión del señor Pierce. Esa declaración fue la gota que colmó el vaso. El día en que Frederick Pierce apareció muerto en su coche con una pistola en la mano, llovía a cántaros, una rareza en Los Ángeles. Elina estaba de pie junto a la ventana de la morgue del hospital, observando cómo los torrentes de agua convertían las calles en ríos de lodo. Algo dentro de ella estaba petrificado. La chica de 19 años que soñaba con crear arte había empezado a crear un plan de venganza aquel día. «Te juro, papá, que pagarán por cada lágrima, por cada noche sin dormir, por todo lo que nos quitaron.
susurró mirando el cuerpo de su padre cubierto con una sábana. Tras la incineración, Elina desapareció de la vista de sus conocidos. Vendió el resto de las posesiones de la familia, incluida la casa de Encino, y viajó a Europa, donde cambió de nombre y se matriculó en una escuela de arte de Barcelona. Pasó 8 años creándose una nueva identidad, una artista con talento pero poco conocida que poco a poco iba ganando popularidad. Cuando regresó a Estados Unidos con el nombre de Elina Grace, empezó a avanzar lentamente hacia su objetivo. Expuso en pequeñas galerías de San Francisco y Portland, participó en exposiciones colectivas y poco a poco fue ganando la atención de la crítica. Sabía que tarde o temprano se cruzaría en su camino Martha Denver, una comisaria con un impecable sentido del talento. Cuando Martha visitó su exposición en San Francisco hace 2 años, Elina estaba preparada. Causó impresión no solo con su obra, sino también con una forma de hablar distintiva y distante que intrigó a muchos. «Tus cuadros cuentan una historia de traumas transformados en belleza», dijo entonces Martha, sin darse cuenta de lo acertadas que eran sus palabras. Al cabo de un mes, Elina se trasladó a Los Ángeles, alquiló un estudio en Riverside y un encuentro casual con Harold en un evento artístico fue el comienzo de la siguiente fase de su plan. El hombre que había arruinado la vida de su padre estaba él mismo atrapado en la red, encantado por el talento, la juventud y la inaccesibilidad de la nueva estrella del mundo del arte. Lenta, paciente, calculadamente, Elina fue tejiendo los hilos de su venganza en el tejido de la vida de la familia Denver. Y ahora, a solo 3 días de la recepción de aniversario, estaba lista para tensar las cuerdas y conseguir por fin aquello por lo que había estado viviendo durante los últimos 10 años. La mansión Denver de Bel Air se había convertido en el epicentro de los preparativos de la recepción de aniversario. Sarah Johnson, organizadora de eventos con 20 años de experiencia, lanzaba rayos con la mirada mientras coordinaba a una docena de asistentes que disponían los muebles, colgaban guirnaldas y colocaban la cubertería. Los tonos apagados de marfil y plata creaban una atmósfera de refinada elegancia que Martha tanto apreciaba. Las flores deben colocarse después de las 5, no antes. No quiero que estén marchitas para cuando empiece la velada. Anotó Martha en su portapapeles, controlando cada detalle con pedante precisión. Y avisa al camarero de que el señor Foster prefiere el Bourbon Blantons al Woodford Reserve. Sarah asintió, acostumbrada al perfeccionismo de su cliente. Había organizado docenas de eventos para los denverites en los 6 años que llevaban trabajando juntos, pero este prometía ser especial. 15 años de matrimonio en un mundo en el que las relaciones no suelen durar ni 5 eran motivo de auténtica celebración. ¿La lista de invitados sigue siendo la misma? ¿120 personas? Aclaró Sarah, cotejándola con sus notas. Sí, sin cambios. Martha hizo una pausa. Aunque no, hay que añadir un asiento más. Elina Grace, la artista cuya obra se expone ahora en mi galería. Sarah enarcó una ceja, sorprendida. Los habitantes de Denver rara vez invitaban a personas del círculo creativo a eventos familiares, pues preferían mantener una separación entre los negocios y la vida personal. Por supuesto, ¿dónde quieres que se siente? En la mesa central, al lado de Harold, dijo Martha en un tono que hizo que Sarah dudara en hacer más preguntas. Cuando la organizadora se marchó, Martha subió al estudio del primer piso, un espacio apartado con un escritorio antiguo y una colección de primeras ediciones de Hemingway y Fitzgerald. Allí guardaba sus documentos más importantes y tomaba sus decisiones más difíciles. El teléfono recibió un mensaje del detective Price. Información confirmada. Elina Grace es efectivamente Elina Pierce, hija de Frederick Pierce. Se cambió el nombre en España hace 8 años. Tendrá material detallado en 1 hora. Martha se reclinó en su silla.
Cuando había sospechado por primera vez una conexión entre la joven artista y el financiero muerto, su intuición le había dicho que era algo más que una coincidencia. Ahora la corazonada se había convertido en certeza. La hija de Frederick Pierce había vuelto para vengarse. Al otro lado de la ciudad, en su estudio, Elina sostenía una invitación para la recepción del aniversario de Denver, enmarcada en un costoso papel gofrado. Harold se la había entregado personalmente la noche anterior mientras cenaban en el restaurante de la azotea del Hotel Intercontinental. Marta insistió en que asistieras. Cree que un talento como el tuyo adornaría nuestra recepción, le dijo tocándole ligeramente el brazo. Hacía tiempo que Elina había aprendido a controlar la expresión de su rostro, pero en aquel momento apenas contuvo una sonrisa. Todo estaba saliendo a la perfección. Después de tantos años de planificación, Marta la había invitado a su casa sin darse cuenta siquiera de que estaba firmando un veredicto simbólico sobre su vida perfecta. Ahora Elina estaba frente al espejo, probándose un vestido del color de la esmeralda oscura. Una silueta clásica, un mínimo de detalles. Nada debía distraer la atención de sus palabras cuando levantara la copa para brindar. Palabras que había ensayado durante años. Llamaron a la puerta. Claire Whitmore, la mejor amiga de Martha y la única persona que conocía las verdaderas intenciones de Elina, estaba en el umbral. ¿Estás segura de que quieres llegar hasta el final?, preguntó Claire sin preámbulos entrando en el estudio. La venganza no te devolverá a tu padre. Elina la miró en el reflejo del espejo. No se trata de recuperarlo, se trata de justicia. Tienen que sentir lo que yo sentí cuando encontré a mi padre muerto. Claire negó con la cabeza. No conoces bien a Marta. No es de las que se rinden sin luchar. Si atacas, prepárate para contraatacar. ¿Por qué me ayudas, Claire? Martha es tu amiga desde hace 20 años. Claire se acercó al cuadro del caballete, un retrato inacabado de un hombre de mediana edad con ojos tristes y canas en las sienes. Frederick no se merecía lo que le hicieron, y yo no merezco que me llamen amiga si me limito a ver cómo triunfa la injusticia. Un silencio flotaba en el aire, solo roto por el tic-tac de un reloj antiguo. Las dos mujeres se miraron fijamente, atadas por un secreto que iba a explotar como una granada lanzada a una multitud el sábado. «Voy a por el vestido negro», dijo por fin Claire. «Parece que vamos a asistir a un funeral, aunque sea simbólico». Elina se volvió hacia el espejo. En el reflejo no solo había una joven artista, sino una hija dispuesta a cumplir una promesa hecha 10 años atrás. «2 días, papá», susurró, tocando el medallón que llevaba al cuello, lo único que le quedaba de su vida anterior. «En 2 días se hará justicia». Claire Whitmore siempre había preferido permanecer en la sombra. Como una de las mejores abogadas de propiedad intelectual de Los Ángeles, estaba acostumbrada a operar a través de intermediarios, documentos y esquemas elaborados. Por fuera, impecablemente vestida, con una postura perfecta y una mirada fría de ojos grises, por dentro, una maraña de contradicciones, resentimientos y ambiciones no realizadas. Aquella tarde estaba sentada en el despacho de su ático en el centro de la ciudad. Frente a ella yacía una carpeta con el logotipo del bufete de abogados Whitmore & Associates. Dentro estaba la historia de su relación con la familia Denver, que empezó mucho antes de que conociera a Martha en Stanford. El señor Pierce confiaba en que estos documentos ayudarían a hacer justicia. Sonaba cansada la voz de Vincent Nolan, un hombre canoso de unos 60 años. El antiguo abogado de Pierce Capital trabajaba ahora para Claire, haciendo recados delicados. Frederick era un ingenuo. Claire bebió un sorbo de whisky de un vaso de cristal. Creía en la justicia, en el sistema legal, pero cuando tus adversarios son denveritas, los métodos habituales no funcionan. Vincent asintió. ¿Está Elina dispuesta a llegar hasta el final? Más que eso, durante 10 años ha vivido solo para este objetivo.
Perder a su padre la ha convertido en el instrumento perfecto de venganza. ¿Y qué consigues tú, Claire? ¿Por qué arriesgar tu reputación, tu carrera, tu amistad con Martha? Claire se acercó a la ventana panorámica que daba al atardecer de Los Ángeles. En algún lugar de Bel Air, Martha Denver se preparaba para su triunfal recepción de aniversario, sin saber que su amiga más íntima estaba ayudando a destruir todo lo que ella apreciaba. No conoces toda la historia, Vincent. Hay cuentas pendientes desde hace mucho tiempo entre la familia Whitmore y la familia Denver. Mi padre y el padre de Harold fueron socios. ¿Cómo terminó esa sociedad? Puedes adivinarlo. A ruina y escándalo. Y suicidio, solo que en nuestro caso mi padre fue declarado culpable. Harold repitió el plan de su padre. Aprendió la lección en el círculo familiar y la aplicó a Frederick. Vincent miró su reloj. Tengo que irme. Aquí están los documentos firmados de transferencia de derechos de autor. Elina es ahora oficialmente la propietaria de todas las obras de su padre, incluida la estrategia financiera que Harold robó. Cuando la puerta se cerró tras Vincent, Claire volvió al escritorio y abrió el portátil. En la pantalla apareció una imagen. La joven Martha y Claire en el campus universitario, ambas sonrientes, abrazadas, con el paisaje otoñal de Palo Alto a sus espaldas. Su amistad, que comenzó trabajando juntas en una revista estudiantil, ha pasado por altibajos, cambios de estatus, matrimonios y divorcios. Pero ni una sola vez en 20 años Claire le había hablado a Martha de lo que había unido a sus familias antes de que nacieran, de los votos que ella, como Elina, había hecho ante la tumba de su padre. Sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Samuel Rodríguez, un joven ayudante del fiscal del distrito con el que Claire compartía una relación especial. El caso Frederick Pierce ha sido oficialmente reabierto, anunció Samuel sin preámbulos. Hemos recibido documentos anónimos que indican una posible falsificación y suicidio forzado. ¿Cuándo se hará pública la información? Claire trató de hablar con ecuanimidad, a pesar de que el corazón le latía como loco. El lunes por la mañana. Si tienes clientes relacionados con este caso, te sugiero que les avises. Claire contó mentalmente los días. El sábado sería la recepción de aniversario en la que Elina brindaría y expondría el caso. El domingo sería el día en que la información se haría viral en las redes sociales y los canales de información privilegiada. El lunes sería el comunicado oficial de la Fiscalía. El momento perfecto. Gracias, Sam. Te agradezco tu ayuda, colgó Claire y marcó el número de Elina. La Fiscalía va a reabrir el caso. Tenemos luz verde. Al otro lado de la ciudad, Elina se sentó frente al lienzo en el que había estado trabajando los últimos meses. Ahora que el cuadro estaba terminado, era evidente que las formas destrozadas estaban formando en realidad un retrato, una imagen distorsionada y rota, pero reconocible, de Frederick Pierce. «Lo haré, papá», susurró, tocando el lienzo con la punta de los dedos. «Por fin se hará justicia». Mientras tanto, en la mansión de Denver, Martha estaba tendiendo 3 vestidos sobre la cama: crema, azul marino y negro. Elegir un atuendo para la fiesta de aniversario no solo era importante desde el punto de vista estético. El sábado no solo iba a recibir felicitaciones, tenía que descubrir un complot contra su familia y neutralizar una amenaza del pasado. Se decidió por un vestido negro, elegante, con la espalda abierta y una gran abertura, el color del luto, del poder y del misterio, la elección perfecta para una velada que iba a ser un renacimiento o un final. La mañana anterior a la recepción del aniversario fue inusualmente fría para Los Ángeles. Una escasa niebla envolvía la mansión Denver, dándole un aspecto fantasmagórico. Martha se despertó temprano. Harold no había vuelto a casa por segunda noche, alegando un viaje urgente a San Diego para ver a un cliente importante. Ella sabía que era mentira. Los informes del detective Price contaban una historia diferente.
Harold había pasado las 2 noches en el apartamento de Elina. La situación se volvía cada vez más tensa, como una cuerda tensada al límite, a punto de estallar al menor roce. Al bajar a la cocina, Marta encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta principal. Dentro había una fotografía de hacía 20 años de un joven Harold Denver dándole la mano a un hombre de mediana edad con traje de negocios. En el reverso había una inscripción en tinta descolorida: William Denver and Joseph Whitmore, contrato de sociedad 1991. Martha se quedó mirando la fotografía durante largo rato. El padre de Harold y el padre de Claire, capturados en un momento que nadie había mencionado en su presencia. Aquella fotografía explicaba demasiadas cosas. Una llamada telefónica interrumpió sus cavilaciones. Era Oliver Blackwood, guardián de los archivos de la Galería Westmore, un negocio que había pertenecido a la familia de Martha. He encontrado los documentos que solicitó. La voz de Oliver sonaba emocionada. Confirmo que, en el año 92, la galería de tu familia estaba efectivamente gestionada por un fideicomiso externo controlado por Pierce Capital. Marta se tapó los ojos por un momento. La última pieza del rompecabezas encajaba en su sitio. Gracias, Oliver. Envíame copias a mi correo electrónico. Colgó, se dirigió al dormitorio y abrió la caja fuerte oculta tras un cuadro de un artista contemporáneo. Dentro había un viejo diario en una gastada encuadernación de cuero, una de las pocas cosas que quedaban de su padre. Hojeando las frágiles páginas de notas descoloridas, Marta encontró lo que buscaba. Una entrada fechada el 6 de noviembre del 91. Reunión con FP, última oportunidad para salvar la galería. La gente de Denver ofrece un trato. No me fío de ellos, pero no tengo elección. Ahora la imagen del pasado estaba clara. 3 familias, unidas por un complejo nudo de deudas mutuas, traiciones y venganzas, habían cerrado el círculo, y el centro de ese círculo era la noche que se avecinaba. Elina se despertó en brazos de Harold al otro lado de la ciudad. Su relación se había vuelto cada vez más intensa en las últimas semanas. Harold, seguro de sus sentimientos, hablaba cada vez más de un futuro juntos tras su divorcio de Marta. Pareces preocupada. Harold le pasó la mano por el pelo, que estaba esparcido por la almohada. ¿Va todo bien? Elina sonrió ligeramente. Solo ansioso por esta noche. Después de todo, es un gran acontecimiento para tu familia. Para nuestra familia, corrigió. Después de mañana, todo cambiará. Por fin le contaré la verdad a Marta. Su voz tenía la determinación de un hombre seguro de su elección. No sospechaba que Elina solo lo veía como un medio para un fin, un instrumento de su venganza, que cada roce, cada mirada, cada beso formaba parte de un papel que ella interpretaba con la habilidad de una actriz experta. Cuando Harold se marchó, Elina sacó de la caja una fotografía hecha jirones, ella y su padre en el telón de fondo de su antigua casa de encino. Frederick Pierce sonreía y rodeaba con el brazo los hombros de su hija de 12 años. Fue poco antes de conocer a Harold, antes de que comenzara la cadena de acontecimientos que desembocaron en la tragedia. Solo un día más, papá. Mañana se acaba todo. Sonó el teléfono. El nombre de Claire apareció en la pantalla. Todo está listo, informó sin preámbulos. Los documentos han sido entregados a la fiscalía. La prensa ha recibido pistas anónimas. El lunes se avecina una auténtica tormenta. ¿Y Marta? ¿Alguna novedad? Siguió una pausa. Ella sospecha algo. Esta mañana estaba solicitando documentos de archivo sobre los vínculos de Pierce Capital con la galería de su familia. Elina frunció el ceño. ¿Crees que sabe algo de mí? Marta no es tan simple como parece. Detrás de su hermosa fachada se esconde una persona muy peligrosa. Ten cuidado mañana. Cuando terminó la conversación, Elina se acercó a un lienzo cubierto con una tela. Bajo él se escondía el cuadro que pretendía ser su video para el aniversario de Denver.
Una escena detallada del suicidio de Frederick Pierce, con Harold y Martha como testigos silenciosos al fondo. La noche anterior al día decisivo, los tres protagonistas de este drama se preparaban para el desenlace. Martha daba las últimas órdenes a los organizadores de la recepción y preparaba un discurso en el que pretendía no solo dar las gracias a los invitados, sino también revelar las cartas de Elina. Harold, recluido en su habitación del Hotel Shangri-La, redactaba la demanda de divorcio que pensaba presentar el lunes, y Elina ensayaba el brindis que iba a ser el detonante de toda la estructura. Ninguno de los dos sabía que el destino les preparaba un final imprevisible, incluso para los estrategas más astutos de este juego. La mansión Denver brillaba con luces como un barco de lujo navegando en la oscuridad nocturna de Bel Air. El camino de entrada estaba repleto de coches caros. Los invitados, la flor y nata de la sociedad de Los Ángeles, subieron los escalones de mármol donde fueron recibidos por camareros con bandejas cargadas de copas de champán. Martha se situó en el centro del salón, con un vestido negro que la distinguía del mar de trajes claros. Sonrió, estrechó manos, aceptó felicitaciones. La perfecta anfitriona de la velada, sin traicionar su tensión interior con un solo gesto. Harold llegó más tarde de lo habitual. Su impecable smoking realzaba su estatus y su complexión atlética, pero un observador atento habría notado sombras bajo sus ojos y un tic nervioso en el párpado izquierdo, signos de un hombre que se prepara para una conversación difícil. «Excelente organización, cariño», besó a Martha en la mejilla, manteniendo la mano en su cintura un poco más de lo que exigía el decoro. «Todos los invitados están encantados». «Aún no han llegado todos». Martha lo miró con una fría sonrisa. «Estamos esperando a nuestra nueva estrella emergente, Elina Grace. La conoces, ¿verdad?» Harold perdió la compostura por un momento, pero rápidamente recuperó su máscara de confianza. «Por supuesto, una artista de talento. Su última obra ha causado furor en los círculos galerísticos». «Y no solo en los círculos galerísticos». Martha dio un sorbo a su champán sin apartar los ojos de su marido. «Se rumorea que se ha ganado el corazón de uno de los financieros con más éxito de la ciudad». Antes de que Harold pudiera responder, hubo movimiento en la entrada. Los invitados se separaron, formando un pasillo para la recién llegada. Elina Grace entró en el salón y las conversaciones se calmaron por un momento. Su vestido esmeralda se ceñía a su figura y su cabello pelirrojo llevaba un elaborado peinado que dejaba al descubierto su cuello y sus hombros. En su muñeca brillaba una pulsera de aguamarina, regalo de Harold. «Señorita Grace, nos alegra que haya podido acompañarnos». Martha se acercó a ella con una copa de champán. «Permítame presentarle a nuestros invitados». La siguiente hora transcurrió entre charlas. Elina cautivó a los invitados con su erudición y sutil humor, intercambiando ocasionalmente miradas con Harold al otro lado de la sala. Claire mantuvo un perfil bajo, observando con intensa atención. El plan era sencillo. Elina haría un brindis, revelaría su identidad y su relación con Frederick Pierce y acusaría a Harold y Martha de llevar a su padre al suicidio. A medida que los invitados entraban en la sala del banquete, la tensión iba en aumento. Martha y Harold tomaron asiento en la cabecera de la mesa. Elina se sentó a la derecha de Harold, Claire a 3 asientos de ellos, junto a un conocido productor de cine que intentaba insistentemente entablar conversación con ella. Después de los platos principales, mientras los camareros servían en las copas un excepcional champán Dom Perignon rosado, Harold se levantó para el tradicional brindis. Sus palabras sobre los 15 años de feliz matrimonio sonaron sinceras, aunque Martha sabía que solo era un homenaje a la tradición. Los invitados aplaudieron y alzaron sus copas, ajenos a las corrientes subterráneas dispuestas a convertir la velada en un desastre. Cuando los aplausos se apagaron, Elina se levantó de repente con una copa en la mano. «¿Puedo brindar yo también?».
Su voz, melodiosa y clara, hizo que todos le prestaran atención. En honor de la pareja que ha tenido una especial influencia en mi vida. Martha se tensó. Harold sonrió confuso. Claire se inclinó hacia adelante. Había llegado el momento de la verdad. 15 años es un hito, comenzó Elina, rodeando a los invitados con la mirada. Un momento para mirar atrás y evaluar el camino recorrido, pero a veces el camino hacia el éxito no solo está pavimentado con trabajo duro y talento, sino también con el destino de otras personas. Un susurro recorrió la sala. Los invitados miraron a su alrededor, percibiendo un giro inusual en un saludo aparentemente estándar. Hace 15 años, un hombre lo perdió todo: su reputación, su empresa, sus ganas de vivir. Se llamaba Frederick Pierce. El nombre estalló en el silencio de la sala como una bomba. Los invitados de más edad recordaron el escándalo. Los más jóvenes escucharon las leyendas sobre el financiero arruinado por su propia avaricia e incompetencia. Pocos saben que su hundimiento fue planeado. Elina se volvió hacia Harold. Planeado por el hombre que hoy celebra su aniversario. Por el hombre que reescribió los activos de la empresa, falsificó documentos y llevó a mi padre al suicidio. Harold se puso pálido. Martha se levantó lentamente de su asiento, con la mano agarrando con fuerza el tallo de su vaso. Sí, señoras y señores, continuó Elina, con la voz temblorosa por la emoción apenas contenida. Soy Elina Pierce, hija de Frederick Pierce, y estoy aquí hoy para hacer justicia y contar la verdad sobre cómo Harold y Martha Denver construyeron su fortuna sobre las ruinas de las vidas de otras personas. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Todas las miradas se volvieron hacia los anfitriones de la velada. Harold parecía como si le hubieran dado una patada en la cabeza y se llevó involuntariamente la mano al nudo de la corbata. Pero justo en ese momento Martha se adelantó y sus labios se curvaron en una sonrisa que no presagiaba nada bueno. ¡Qué historia tan conmovedora! Martha miró a los invitados, que permanecían congelados en un silencio atónito. ¿Y qué actuación tan convincente, señorita Pierce? ¿O es Grace después de todo? Es difícil seguir la pista de su transformación. Dio unos pasos alrededor de la mesa, sin prisa, como un depredador rodeando a su presa. Los invitados se congelaron, convirtiéndose en testigos mudos del drama que se desarrollaba ante sus ojos. Pero antes de que sigas con tu obra, permíteme que te haga algunas aclaraciones. Martha se detuvo frente a Elina. Solo las separaba la mesa del comedor. Tienes razón en una cosa. Tu padre fue víctima de un fraude, pero no fue mi marido quien lo organizó. Elina palideció, pero sus ojos ardían de determinación. Tengo pruebas. Documentos que demuestran que Harold falsificó firmas y transfirió activos de la empresa. Oh, no dudo de que esos documentos existan. Martha sonrió casi amistosamente. Pero solo reflejan una parte de la historia. Verá, su padre, Frederick Pierce, no estaba libre de pecado. 10 años antes de su colapso, él mismo aplicó exactamente el mismo esquema a otra empresa. Una empresa propiedad de Joseph Whitmore. Un susurro recorrió la sala. Claire se levantó de su asiento con el rostro contorsionado. Martha, no, la voz de Claire tembló. Esto no tiene nada que ver con el caso. Al contrario, querida, Martha lanzó una fría mirada a su amiga. Tiene todo que ver, porque fuiste tú quien organizó todo este asunto de la venganza. Encontraste a Elina, la ayudaste a crear una nueva identidad, financiaste su carrera como artista para que pudiera acercarse a nosotros. Todo para vengar a su padre que, por cierto, tampoco fue una víctima inocente. Harold, que había permanecido en silencio hasta entonces, encontró por fin la voz. «¿Claire? ¿Estabas detrás de todo esto? ¿Por qué? Hemos sido amigos durante 20 años». ¿Amigos? Claire pronunció la palabra con tal desprecio que varios de los invitados retrocedieron involuntariamente. Tu padre arruinó la mía, me llevó al suicidio
y luego Martha se hizo amiga mía en la universidad como si nada, sabiendo quién era yo, sabiendo lo que había pasado. No lo sabía, Martha negó con la cabeza. Ayer me enteré de la verdad. El apellido Whitmore no estaba relacionado con la historia de la empresa de tu padre para mí antes de recibir la carta anónima con la fotografía. Se hizo el silencio en la sala, solo roto por el tintineo de las copas en manos de los nerviosos camareros. La historia estaba tomando un cariz cada vez más complicado. Elina, que hasta entonces había guardado un silencio pasmoso, se volvió hacia Claire. No me habías hablado de esto. Dijiste que querías ayudar a hacer justicia, pero no mencionaste tu propia venganza. ¿Habrías estado menos decidida de haberlo sabido? Claire sonrió amargamente. Ambos teníamos un objetivo en mente, hacerles pagar por el pasado. Harold se interpuso entre Martha y Elina. Mira, yo no sabía nada de los tratos de mi padre con la empresa Whitmore. Ocurrió cuando yo era adolescente, pero en cuanto a Frederick Pierce, respiró hondo. Sí falsifiqué algunos documentos a instancias del Consejo de Administración. No sabía que le llevaría al suicidio. Pensé que era una transacción financiera rutinaria. Mentirosa. Elina golpeó la mesa con el puño con tal fuerza que las gafas rebotaron. Sabías exactamente lo que hacías. Destruiste sistemáticamente su empresa y además me engañaste haciéndome creer que sentías algo por él. Mis sentimientos por ti son reales. Harold dio un paso en su dirección. Sí, al principio no sabía quién eras, pero los últimos meses, lo que ha pasado entre nosotros, basta. Martha levantó una mano, deteniendo esta corriente de confesiones. Creo que los invitados ya han tenido suficiente drama por una noche. Se volvió hacia la sala, donde los reunidos seguían con intensa atención cada palabra de esta confesión. Señoras y señores, les pido disculpas por esta incómoda situación. Parece que nuestro aniversario se ha convertido en una plataforma para ajustar viejas cuentas. Sugiero que continuemos la velada en el salón este, donde les espera un maravilloso cuarteto de jazz. Los invitados se levantaron vacilantes de la mesa, cuchicheando y lanzando miradas curiosas a los protagonistas del conflicto. Poco a poco la sala se fue vaciando, dejándolos solos a los cuatro, Martha, Harold, Elina y Claire. Y ahora, Martha, después de esperar a que la puerta se cerrara tras el último invitado, se volvió hacia la antigua amiga y amante de su marido. Hablemos sin testigos. Tengo algo que contarte sobre Frederick Pierce y sobre por qué su muerte no solo fue tu pérdida, sino mi salvación. La chimenea crepitaba en la biblioteca de la mansión Denver. 4 figuras se despatarraban en sillones de cuero, formando un cuadrado irregular de tensión y aversión mutua. Al otro lado de la puerta, la música estaba apagada, un cuarteto de jazz tocando para los invitados que no eran conscientes del verdadero drama que se desarrollaba lejos de sus ojos. Hace 15 años, yo era una joven conservadora que acababa de empezar su carrera. Martha se sentó con la espalda recta y cruzó las manos sobre el regazo. La galería de mi familia estaba en quiebra tras una serie de inversiones fallidas. La única persona que se ofreció a ayudar fue Frederick Pierce. Elina se estremeció al oír el nombre de su padre. Un leño crepitó en la chimenea y el resplandor de las llamas le tiñó la cara de rojo por un momento. Pero su ayuda tenía un precio, continuó Martha. No solo había puesto sus ojos en la galería, sino también en mí, una chica de 20 años en una situación desesperada. Mentiras, se lanzó Elina. Mi padre nunca... Tu padre era un hombre de muchas caras, la interrumpió Martha con rigidez. Para ti, un padre cariñoso. Para el mundo de los negocios, un financiero respetado. Para las mujeres jóvenes en situación vulnerable, un depredador que utilizaba su poder. Harold desvió la mirada de su esposa a Elina. Martha, nunca me hablaste de esto. Y tú nunca me hablaste de tu manipulación de los documentos de la empresa de Pierce, replicó Martha. Todos tenemos nuestros propios esqueletos en el armario.
Claire se levantó lentamente y se acercó a la chimenea. Así que te estabas vengando de él. ¿De qué exactamente? Marta se quedó callada un momento, reflexionando. Cuando habló, su voz sonaba apagada. Por chantaje, por amenazarme con publicar fotos comprometedoras de mi padre si no aceptaba sus condiciones, por los meses de humillación que soporté para salvar el legado de mi familia. Se hizo un gran silencio en la habitación. Elina miraba al suelo con las manos temblorosas. Cuando conocí a Harold, era socio junior de una empresa de inversiones, continuó Martha. Cuando se enteró de mi situación, me propuso un plan legítimo, aunque al borde de lo ético. Debíamos reescribir algunos activos de la empresa de Pierce para que perdiera el control de mi galería. Pero la situación se nos fue de las manos. Harold se pasó una mano por la cara. El Consejo de Administración vio la oportunidad de apoderarse por completo del negocio de Pierce. Debería haberme negado, pero la ambición se impuso. «Arruinaron algo más que su negocio», exclamó Elina. «Destruiste al hombre. ¿Sabes lo que es encontrar a tu padre muerto? ¿Ver a la única persona cercana a ti convertida en un escandaloso titular de prensa?» No sabía que iba a suicidarse, le tembló la voz a Harold. Te juro que pensaba que un hombre de su calibre siempre podía volver a empezar. Claire canturreó. ¡Qué ingenuo! Frederick no solo perdió su dinero, sino también su reputación. En el mundo financiero eso equivale a la muerte civil. ¿Y tú, Claire? Marta se volvió hacia su antigua amiga. Dime cómo te aprovechaste de nuestra amistad. ¿Cómo te ganaste nuestra confianza sabiendo que yo era la mujer del hombre que creías responsable de la muerte de tu padre? Claire sonrió, fría y distante. Tenía un interés mayoritario en tu galería, Martha. Todos estos años. Tras el colapso de mi padre, compré las obligaciones financieras a través de empresas fantasma. Pensabas que estabas construyendo tu propio imperio, pero en realidad estabas bailando a mi son. Martha palideció. Imposible. Comprueba la documentación. Omega Investments, Blue Harbor, Centennial Capital. Todas esas empresas las controlo yo. Podía haberte llevado a la quiebra en cualquier momento, pero preferí ver cómo te hundías en la ilusión del éxito. Harold negó con la cabeza. Así que todo este tiempo hemos sido peones en tu juego. No exactamente. Claire se volvió hacia Elina. Sí quería ayudar a la hija de Frederick, pero también utilicé su ira para llegar a vosotras dos. Elina dio un respingo. ¿Usada? ¿Todo este tiempo has estado manipulándome fingiendo ser una aliada? Nunca mentí sobre mi deseo de ver el colapso de Denver. Claire se encogió de hombros. Solo que no dije toda la verdad sobre mis motivos. De repente, Martha soltó una suave carcajada. ¡Qué ironía! Todos intentamos manipularnos y acabamos enredados en nuestra propia red de mentiras. Se volvió hacia Elina. Tu padre no era un santo, pero tampoco un villano absoluto. La gente es más complicada de lo que parece a primera vista. Te quería, dijo Harold de repente, mirando a Elina. No sé cuándo empezó realmente, si antes o después de saber quién eras, pero mis sentimientos no formaban parte del juego. Elina le miró con amargura. Los míos sí lo eran. Cada caricia, cada beso, todo era para vengar a mi padre. ¿Y ahora qué? Claire miró a la multitud reunida. Hemos revelado las cartas, hecho las acusaciones. ¿Y ahora qué? Marta se levantó y se dirigió a la secretaria, abrió un cajón y sacó una carpeta. Aquí están los documentos que he reunido en los últimos días, la historia de la relación de nuestras familias, que se remonta a los años 80. Resulta que empezó mucho antes que nosotros. Nuestros padres, sus padres, un círculo vicioso de traición, resentimiento y venganza que nosotros continuamos sin darnos cuenta. Colocó la carpeta sobre la mesa entre los dos. Les ofrezco una opción. Podemos seguir destruyéndonos la vida unos a otros como hicieron nuestros predecesores, o podemos intentar romper este círculo vicioso. Un relámpago brilló al otro lado de la ventana,
y un segundo después se oyó un trueno. Se avecinaba una tormenta, algo poco habitual en Los Ángeles, como si el propio cielo hubiera decidido acentuar el dramatismo del momento. La lluvia tamborileaba en las ventanas de la biblioteca, creando un extraño acompañamiento al silencio que flotaba entre las cuatro personas. En algún lugar del fondo de la casa seguía sonando la música, y los últimos invitados se marchaban lentamente, sospechando que se estaban perdiendo el clímax de la velada. Elina fue la primera en romper el silencio. Se acercó a la carpeta que había sobre la mesa, pero no se atrevió a abrirla. «Sabes, todos estos años he vivido con un solo pensamiento: vengar a mi padre. He imaginado este momento miles de veces. He visto cómo se arruinaría tu vida, cómo perderías todo lo que aprecias, cómo diría que se había hecho justicia». Levantó los ojos hacia Marta. «Pero, ¿qué es la justicia? Ahora ni siquiera estoy segura de conocer a mi padre». Marta la miró sin su frialdad anterior. Ninguno de nosotros conoce por completo ni siquiera a las personas más cercanas a nosotros. Solo vemos las facetas que nos muestran. Harold se acercó a la barra y se sirvió un whisky. «Eso no excusa mis actos. Podría haber detenido el proceso cuando me di cuenta de que había algo más que una simple maniobra comercial, pero elegí la carrera y el estatus». La puerta de la biblioteca se abrió de repente. En el umbral estaba Raymond Price, el detective privado contratado por Martha. «Siento importunarla, señora Denver. Creo que debería echarle un vistazo a esto». Le tendió un portapapeles con una noticia abierta. Recién publicado. Martha cogió el portapapeles. El titular del artículo decía: «Se reabre el caso Frederick Pierce. Nuevas pruebas apuntan a un fraude financiero». Debajo del titular había una foto de Harold saliendo del juzgado de hace 5 años. Alguien filtró la información a la prensa antes de tiempo. Martha desvió la mirada hacia Claire. «¿Tu trabajo?». Claire negó con la cabeza. «Lo tenía planeado para el lunes». Alguien aceleró el proceso. Elina miró a Claire sorprendida. «Dijiste que el papeleo estaba en la oficina del fiscal. ¿De verdad trabajan los sábados?». «No», respondió Claire. «Eso significa que alguien más nos estaba siguiendo. Alguien que conocía nuestro plan». Raymond tosió. «Hay algo más. Se encontró un coche registrado a nombre de un tal Vincent Nolan en el aparcamiento. Es un antiguo abogado de Pierce Capital». Claire se volvió bruscamente hacia el detective. «¿Vincent está aquí?». «No, no está. Hablé con él ayer, se suponía que tenía que volar a Nueva York». «Está aquí», confirmó Raymond. «Y no está solo. Le acompaña una mujer que se presentó como la secretaria del señor Pierce, Lorraine Campbell». Elina palideció. «¿Lorraine? Murió hace 3 años. Al menos eso me dijeron». Obviamente era mentira. Martha dejó el portapapeles a un lado. «Raymond, tráelos aquí». Mientras el detective salía, Harold se volvió hacia su mujer. «¿Qué está pasando, Martha? ¿Sabías algo de esto?». «No, pero empiezo a darme cuenta. Parece que todos éramos peones en un juego cuyas reglas no entendíamos». Un momento después, la puerta volvió a abrirse. 2 hombres entraron en la biblioteca. Un hombre alto y canoso, de porte aristocrático, y una mujer de unos 60 años, con el pelo impecable y una mirada penetrante. «Vincent Nolan y Lorraine Campbell, supongo». Martha se levantó, manteniendo la compostura, aunque la situación se estaba volviendo más extraña. «Hola, señora Denver». Vincent hizo una leve reverencia. «Lorraine y yo llevamos tiempo siguiendo los acontecimientos. Es hora de dejar las cosas claras». Lorraine se acercó a Elina y le cogió las manos. «Has crecido mucho, niña. Es una pena que hayamos tenido que escondernos todos estos años». «¿Por qué?». Elina miró a la mujer que recordaba de su infancia. «¿Por qué me hiciste creer que estabas muerta?». Vincent sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «Porque investigamos la verdadera causa de la muerte de tu padre. Y por fin, tenemos pruebas». Colocó el sobre junto a la carpeta de Martha.
Frederick Pierce no se suicidó, fue asesinado. Un silencio de sorpresa se hizo en la habitación. Eso es imposible, Harold negó con la cabeza. La policía llevó a cabo una investigación exhaustiva. La policía vio lo que se le permitió ver. Habló Lorraine en voz baja, pero su voz se oyó con claridad. Frederick fue asesinado después de descubrir documentos que ponían al descubierto al verdadero autor de la trama financiera que llevó a su empresa a la bancarrota. Vincent abrió el sobre y extendió fotografías e impresiones de transacciones bancarias. El verdadero cerebro de la quiebra de Pierce Capital fue William Denver, el padre de Harold. Operaba a través de empresas pantalla, utilizando a su hijo como peón sin iniciarle en el plan completo de la operación. Harold se hundió en una silla, conmocionado. Mi padre murió hace 6 años. Si esto es cierto, nunca podré obtener respuestas de él. Los negocios son un asunto de familia, ¿no? Lorraine desvió la mirada hacia Claire. También lo es la venganza. Usted, señorita Whitmore, ha continuado el negocio de su padre utilizando a Elina como arma. Claire no lo negó. Actué en interés de la justicia. ¿Justicia? Vincent sonrió. Utilizaste el dolor de una niña que perdió a su padre para manipularla para tus propios fines. Martha, que había estado escuchando atentamente toda la conversación, dijo en voz baja: Así que todos nosotros, Harold, yo, Elina e incluso tú, Claire, nos vimos atrapados en la guerra que iniciaron nuestros padres. Llevamos a cabo su venganza sin darnos cuenta de todo el panorama. La lluvia fuera de la ventana se intensificó, convirtiéndose en un verdadero aguacero. Un relámpago brilló en algún lugar a lo lejos, iluminando por un momento los rostros de los presentes, confusos, conmocionados, contemplando una nueva verdad. Elina se acercó a la ventana, apretando la palma de la mano contra el frío cristal. Durante 10 años he vivido en el odio. ¿Y ahora qué? ¿A quién vengar? ¿A quién perdonar? Martha se puso a su lado. Quizá a nadie. Quizá haya llegado el momento de dejarlo. 1 hora más tarde, cuando los últimos invitados se habían marchado y Vincent y Lorraine habían ido a la policía con el papeleo, solo quedaban los 4, Martha, Harold, Elina y Claire, en la mansión de Denver. Se sentaron en silencio, digiriendo la información que había cambiado su forma de entender el pasado. Voy a pedir el divorcio, dijo finalmente Harold mirando a Martha. No por lo de hoy, sino porque nuestro matrimonio hace tiempo que se convirtió en una farsa. Ambos lo sabemos. Martha asintió. Estoy de acuerdo. 15 años es mucho tiempo para un experimento que fracasó. Claire se levantó. Tengo que irme. Creo que nuestra amistad también ha llegado a su fin. No necesariamente. Martha la miró con inesperada dulzura. Quizá ahora que todos los secretos han salido a la luz, podríamos empezar de nuevo. Claire negó con la cabeza. Demasiadas mentiras, Martha. Demasiado dolor. Cuando Claire se marchó, los 3 permanecieron en la habitación. Harold miró a Elina con dolor y esperanza. ¿Y nosotros? ¿Tenemos futuro? Elina guardó silencio largo rato antes de contestar. No lo sé. Necesito tiempo para averiguar quién soy ahora que el propósito de mi vida ha desaparecido. Martha se acercó a la chimenea, donde se consumían las últimas brasas. Es curioso. Hicimos esta fiesta para celebrar 15 años de matrimonio y acabamos siendo testigos del fin de toda una era. Llegó la mañana. Había dejado de llover y los primeros rayos de sol iluminaban el jardín, donde ayer se había reunido toda la alta sociedad de Los Ángeles. Elina se sentó en la terraza con una taza de café frío. ¿Qué hacer ahora? Por primera vez en 10 años no tenía ningún plan. El medallón con la foto de su padre aún colgaba de su cuello, pero ahora lo miraba con nuevos ojos, no como un símbolo de pérdida y venganza, sino como un recordatorio de la complejidad de la naturaleza humana. Tal vez el perdón no sea debilidad, sino fortaleza.
Quizá la verdadera libertad llega cuando dejas atrás el pasado. Estos pensamientos eran nuevos, desconocidos, pero se sentían como la verdad que había estado buscando durante tanto tiempo. Elina sacó el teléfono y marcó un mensaje a Harold. No sé qué pasará ahora, pero quiero intentar vivir sin odio. ¿Quizá empezar de cero? Mientras enviaba el mensaje sonrió, por primera vez en años de verdad, sin una sombra de amargura. Había incertidumbre por delante, pero en esa incertidumbre se escondían no solo temores, sino esperanzas, y tal vez la oportunidad de una verdadera curación.